Le invito a abrir sus Biblias en Oseas capítulo 13, saldrá en las pantallas también, Oseas capítulo 13, versículo 9 al 14, aunque cogeremos Oseas 13 completo, nos enfocaremos en los versículos 9 al 14, versículos 9 al 14. La palabra del Señor dice en Oseas capítulo 13, versículos 9 al 14, si usted puede buscarlo y estar puesto en pie aquellos que puedan. Oseas capítulo 13, versículos 9 al 14, leeré de la Nueva Traducción Viviente, dice así: ¿Estás a punto de ser destruido, oh Israel? Sí, por mí, el único que te ayuda. Ahora, ¿dónde está tu rey? Que él te salve. ¿Dónde están los líderes de la tierra, el rey y los funcionarios que me exigiste? En mi enojo te di reyes y en mi furia te los quité. La culpa de Efraín ha sido reunida y su pecado almacenado para el castigo. El sufrimiento ha llegado al pueblo como dolores de parto, pero son como un bebé que se resiste a nacer. El momento de nacer ha llegado, pero siguen en la matriz. ¿Debo rescatarlos de la tumba? ¿Debo redimirlos de la muerte? Oh muerte, haz salir tus horrores. Tumba, desata tus plagas. Ya no les tendré compasión. Padre, ayúdanos a entender este pasaje y ayúdanos a ver la necesidad de Cristo en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, nuestra idea hoy era predicar Oseas 14, hasta que estudiando nos dimos cuenta que había un tema que Dios quería tratar en Oseas 13, un tema importante para nosotros, un tema que es un poco retante poder hablarlo y poder ponerlo en perspectiva como la Biblia lo hace. Y una de las razones por las cuales vemos este pasaje es que vimos la semana pasada con el hermano Rosalí hablando de lo que Dios demandaba de nosotros. Pero es importante entender que Dios demandaba del pueblo de Israel una obediencia que el pueblo no pudo dar. Y aquí Dios lo que hace es que levanta unas acusaciones y unas sentencias. Y la primera acusación está en el versículo 1 del capítulo 13 y saldrá a las pantallas. Miren la primera acusación. El Señor le dice: cuando hablaba a la tribu de Efraín, el pueblo temblaba de miedo porque esa tribu era importante en Israel. Pero la gente de Efraín pecó al rendir culto a Baal y así selló su destrucción. Dios le está hablando para que podamos entender, simplemente un repaso: había un pueblo del norte y había un pueblo del sur. El pueblo se dividió entre dos tribus. Antes era una sola tribu, los hijos de Israel, las 12 tribus. El pueblo se dividió, entonces en esa división quedaron 10 tribus en el reino del norte, que se llama Israel, y 2 tribus en el reino del sur, que se llama Judá. Oseas, el profeta Oseas, le está profetizando, le está dando mensaje de Dios a esas 10 tribus del pueblo de Israel. Esas 10 tribus, por no obedecer a Dios, quedaron disueltas, quedaron completamente dispersadas, perdieron su identidad. Pero antes de perder su identidad, Dios le está enviando mensajes para que eso no pase. Dios le está enviando mensajes para que Israel, ese pueblo del norte, recapacite. Así que eso es importante porque usted sabe que hay un refrán que dice que el que se pierde no se pierde por falta de consejo. Los que uno ve en diferentes lugares ahora mismo, destruidos, muchos de ellos no están ahí porque no se les dio consejo. Muchos de ellos están ahí porque, ¿qué hicieron con los consejos? No le hicieron caso.
este pueblo, a quien nosotros estamos viendo, al final no le hace caso a Dios. Pero Dios lleva 14 capítulos hablándole al pueblo de cómo ellos debían vivir. 14 capítulos. ¿Y el pueblo le hizo caso? El pueblo no le hizo caso. Y es importante porque es posible que nosotros también estemos en ese mismo lugar, donde Dios nos está diciendo, hagan caso, ¿qué van a hacer? Miren cómo están actuando, y nosotros entendamos que las consecuencias no van a llegar. Así que recordemos que, y eso lo hablamos ahorita en el estudio, y se cantó también de los sellos, recordemos que cuando Dios venga, Dios va a regresar como juez. Y todos estaremos frente a ese trono de Dios y rendiremos cuenta delante de Dios por desobediencia. Pues aquí Dios, antes de que esas 10 tribus se pierdan por no obedecer, Dios le hace una acusación y le hace una sentencia. ¿Cuál es el motivo de la acusación y la sentencia? Que ellos se arrepientan y que vuelvan a Dios. El problema es que no lo hacen. Así que volvamos a esa primera sentencia. Dios le dice a ellos, mira, cuando hablaban de la tribu de Efraín, que una de las tribus, de esas 10 tribus del norte, una de ellas, Efraín, el pueblo temblaba de miedo porque esa tribu era importante en Israel. Pero la gente de Efraín pecó al rendir culto a Baal y así selló su destrucción. O sea que dentro de las 10 tribus Dios está diciendo, miren lo que pasó con Efraín. Efraín, que es una de las tribus, era una tribu que todo el mundo tenía miedo de esa tribu. Era una tribu impresionante, hacía cosas impresionantes, pero decidió adorar y servir a dioses falsos. ¿Y qué pasó? ¿Qué dice al final? Así selló que. ¿Por qué Efraín fue destruida? Porque abandonó a Dios. Abandonó a Dios. Ahora ven por qué en el Nuevo Testamento Cristo dice, separados de mí, ¿qué? Nada podemos hacer. Esa tribu abandonó a Dios y el abandono de Dios selló su destrucción. Mira el versículo 2. Ahora siguen pecando, haciéndolos de plata, haciendo ídolos de plata, imágenes hábilmente formadas por manos humanas. Ofrézcanle sacrificios. Gritan ellos y besan a ídolos que tienen forma de ¿qué? De becerros. ¿Qué usted cree que está haciendo Dios con ellos? Dios le está diciendo, yo soy Dios. La Biblia dice que Cristo y Dios son el lucero resplandeciente de la mañana. Y ellos estaban besando ¿qué? Becerros. ¿Ven lo que Dios está haciendo? Dios está comparando, está diciendo, ustedes están besando becerros. Cuando ustedes están siguiendo a otros dioses, están siguiendo a dioses malos, feos, que no tienen sentido, y yo soy el lucero resplandeciente de la mañana y me han abandonado a mí por ellos. Ellos le están rindiendo culto a otros. ¿Y cuál es la sentencia que Dios le da? Versículo 3. Por tanto, desaparecerán con la neblina de la mañana, como el rocío bajo el sol del amanecer, como la paja llevada por el viento y como el humo de una chimenea. Mis hermanos, hay algo que es importante que nosotros tenemos que recalcar. La paga del pecado es ¿qué? Muerte. La paga del pecado es muerte. Y este pueblo que Dios ha bendecido, ha cuidado y ha guiado, ha decidido adorar a otros dioses y abandonar al verdadero Dios. ¿Qué se merece? La muerte. La muerte. Así que Dios está diciendo, por causa que me han abandonado y han ofrecido sacrificios a otros dioses, van a morir.
Van a morir. Esa es la primera acusación y la primera sentencia. La segunda acusación. La segunda acusación. Versículo 4. He sido el Señor tu Dios desde que te saqué de Egipto. No debes reconocer a ningún otro Dios aparte de mí, porque no hay otro Salvador. ¿Y qué dice el versículo 5? Mira lo que dice el versículo 5. Yo te cuidé en el desierto, en esa tierra árida y sedienta. Miren la acusación. ¿Qué usted cree que Dios le está diciendo a ellos? ¿Cuál fue la acusación? Yo te amé. Yo te estoy ayudando. Mire ese versículo 5. Yo te cuidé en el desierto. Yo fui el que te cuidé. Es como si Dios nos estuviera diciendo ahora mismo, el que te cuida soy yo. El que te protege soy yo. El que te alimenta soy yo. El que protege a tu familia soy yo. El que protege a tus hijos, tus nietos soy yo. El que cuida tu levantarte y cuida tu acostarte soy yo. El que te provee alimento soy yo. Pero sin embargo, esta es la acusación. No me sirves. Usted sabe la expresión que decimos los boricuas de que morder la mano del que te da de comer. Que es aquel que te lo da todo y te da de comer, te da de comer. Y tú lo que dices, a mí no me importa esa persona y muerde su mano. Eso es lo que Dios está diciendo. Miren la acusación. La acusación es que yo los he amado tanto y tanto y tanto. Aún en el desierto. Mira, él cita el desierto. Y el desierto es algo impresionante. ¿Cuántos años estuvo el pueblo de Israel en el desierto? 40 años. 40 años. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que todos los días estuvo una columna de nube de día y que su ropa no se manchó ni perdió su color. Hoy con la ropa de nosotros, cada cuantas lavas se va el color de la ropa. Depende de la calidad con la que compremos. Y con la calidad que usualmente compramos la ropa, uno dice, no la lavo porque si la lavo, se echaba. ¿Sabes qué dice Dios? Dios dice esto. Dios le dice al pueblo, ni aún en 40 años tu calzado se dañó. Ni aún en 40 años. O sea que Dios fue, esto es impresionante, ustedes imagínense eso. Dios va ahí, usted va caminando en el desierto y ve una nube moviéndose detrás de ahí encima de usted. Una nube ahí. Y de momento por la noche, ¿qué había? Una columna de fuego guiándolo. Le dijeron, Señor, tengo hambre. Aparecieron aves para comer. Señor, aves nada más no. Maná. Como el rocío de la mañana. Ellos se levantaban y estaba el maná. ¿Usted sabe lo que usted comer sin tener que ir a trabajar? ¿Qué usted cree eso? Porque hoy comemos, pero muchas veces hay que fajarse para comer. Comer, levantarse y ver el pan sobao encima de ahí, como el rocío de la mañana, el pan sobao. Ayer yo andaba con uno de los del hogar y con Javier, que fuimos a comprar a la National unas pinturas. Entonces, como había olor a gasolina en el carro, bajamos los cristales y pasamos como por 4 panaderías. Y el olor a pan, y cada vez él decía, huele a pan. Y esto, huele a pan. Javier le dijo, mira muchacho, está bien, te voy a comprar el pan, Porque cada vez el olor a panadería. Imagínense eso, por la mañana aparecía el maná. Oye, y le voy a decir algo, el pan que puede hacer un ser humano, hay panes bien buenos. Cuando usted va a Europa, el pan francés y español es bien bueno. Pero imagínense un pan que lo está haciendo Dios mismo. Literalmente uno puede decir que eso sabía ¿qué? A gloria. Literalmente, había un pan. Cada vez maná en el desierto. ¿Maná en dónde? En el desierto.
En el desierto hay maná usualmente. No, todo lo contrario. Entonces Dios está diciendo, yo te di comida, yo te sostuve, yo te cuido, yo te protejo, yo te alimento. En una tierra árida y sedienta, yo era tu proveedor. Versículo 6. Pero miren qué pasó con el pueblo. Pero una vez comiste, ¿qué? Y quedaste satisfecho, te volviste al orgullo y te olvidaste de mí. Eso nos pasa con nosotros prácticamente a diario. El Señor dice, aquí está el alimento, aquí está el sustento, aquí está todo. Tan pronto comemos, ¿qué pasa? Nos vamos. El Señor le dijo, el Señor sabiéndolo todo, le dijo en Deuteronomio 8, citando Éxodo, le dice, no se olviden que fui yo. No se olviden que soy yo el que los sostengo, no se olviden. Pero ¿qué hizo el pueblo? Comió y se sació, se volvió orgulloso. ¿Qué significa se volvió orgulloso? La palabra orgulloso significa levantaron su corazón. En otras palabras, yo fui el que hice todas estas cosas y te olvidaste de mí. Pero es que es increíble el corazón de nosotros, porque ellos dicen que se levantó su corazón, se enorgullecieron, cuando realmente cuando ellos se levantaban ya estaba el maná para comérselo. Y las aves ya estaban para comérselas. Realmente, ¿de qué se enorgullecían ellos? Porque todo fue ¿qué? Todo fue dado. Hasta que llegó el momento, ¿sabes qué pasa? Mira lo que pasa. Nos pasa en la crianza y nos pasó a nosotros. Empezamos a darle a nuestros hijos cosas, o alguien empieza a darle a nosotros cosas, y la primera vez que nos los da, nosotros estamos bien agradecidos. Gracias. Gracias. Segundo, tercera, cuarta vez, gracias, agradecido. De momento ya nos acostumbramos y cuando llegan 5 minutos tarde decimos, hey, pasaste por 5 minutos. Y empezamos ¿a qué? A creer que nos los merecemos. Ninguno de nosotros nos merecemos estar aquí hoy. Todos nosotros nos merecíamos ¿qué? La muerte. Y el Señor está diciendo, te levantó tu corazón, se levantó tu corazón, te pusiste orgulloso pensando que tú eres autosuficiente, y como tú eres autosuficiente, ¿qué hiciste? Te olvidaste de mí. Te olvidaste de que yo era o soy el que te sostengo. Yo soy el que te sostengo. Mis hermanos, la autosuficiencia, ¿qué es lo que pasó ahí? Ellos se convirtieron en autosuficientes, pero engañados, porque ellos estaban en el desierto. ¿Cómo iban a comer en el desierto si alguien no los sostenía? Cuando quisieron agua, ¿qué Dios le dio? Agua. Pero ¿sabes qué pasó? Usted sabe lo que pasó con la historia del pueblo. Cuando llegó el tiempo, ¿qué pasó el pueblo? ¿Se cansó del pan? ¿Se cansó de los sándwiches de pollo? ¿Se cansaron? ¿O de los sándwiches de ave se cansaron? No, ya yo no quiero eso, dame otro menú. De este menú está gaseado. Querían agua, ¿y qué Dios le daba? Agua. ¿Pero de dónde Dios le dio agua? De una piedra. ¿Usted sabe lo que es eso? De una piedra. Dios mostrando su gloria para con ellos, pero ellos volviéndose cada vez más orgullosos. Y miren la sentencia. Entonces, ahora yo te atacaré como un león, como un leopardo que acecha en el camino, como una osa a quien le robaron sus cachorros. Arrancaré tu corazón, te devoraré como una leona hambrienta y te destrozaré como un animal salvaje. Usted dice, diante, pero wow, pero es que eso está fuera de liga, eso es un castigo demasiado grande. ¿Un castigo demasiado grande? ¿O fue una misericordia demasiado grande? Y una misericordia demasiado grande fue rechazada. El problema de nuestro pecado es el siguiente: que nosotros estamos tan ciegos que entendemos que aún las consecuencias que Dios nos puede dar son malas.
o son muy fuertes, o son muy altas. Fallarle al Señor, que es el que nos ha dado todo, nos merecemos, por haberle fallado todo, aun lo que no viene en nuestra mente. Entonces Dios está diciendo, yo te sostuve, yo te cuido, pero tú decidiste volverte orgulloso y alejarte de mí. Este es el Dios del Antiguo Testamento igual que el del Nuevo Testamento. Porque dicen, y lo hemos dicho antes, que el Dios, dicen que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios que todo el tiempo está con el mazo dando, todo el tiempo con ira, todo el tiempo regañando. No, pero es que Dios está diciendo ahí, es que yo soy el que te sostengo, yo te estoy mostrando mi amor, yo te estoy mostrando mi misericordia, pero tú realmente la has rechazado. No te importa. Y mire la tercera acusación. Versículo 12. Miren la culpa de Efraín, dice, la culpa de Efraín ha sido reunida y su pecado almacenado para el castigo. Eso es importante. ¿Qué usted cree cuando Dios dice que su pecado está siendo almacenado para el castigo? Impresionante eso. ¿Sabes qué va a pasar el día del juicio final con los que no son cristianos? Los que no le entregaron su vida a Cristo, no a la religión, sino a Cristo. Cuando lleguen a ese juicio, van a tener un clase expediente. Porque se nos olvida que Dios no es como nosotros. Y dice que la culpa de Efraín ha sido reunida y su pecado almacenado ¿para el qué? Para el castigo. Así que ese día del juicio final, todos y cada uno de los pecados estarán frente al trono. Y el punto es que por más que usted quiera defenderse y diga, no, pero yo no hice esto, yo no hice esto otro, el Dios omnisciente que ve todas las cosas, aún nuestros pensamientos, va a estar de frente. Dice el versículo 13, el sufrimiento ha llegado al pueblo como dolores de parto, pero son como un bebé que se resiste a nacer. El momento de nacer ha llegado, pero siguen en la matriz. ¿Qué está diciendo? Él está diciendo, ustedes no quieren recibir el castigo y están como un bebé cuando se supone que salga, pero no quiere salir. Pero eso va a llegar a su fin. Van a tener que coger ese castigo por el pecado. Y dice el versículo 14 al 16, ¿debo rescatarlos de la tumba? ¿Debo redimirlos de la muerte? Oh muerte, haz salir tus horrores. Tumba, desata tus plagas. Ya no les tendré compasión. Efraín era el más productivo de sus hermanos, pero el viento del este, una ráfaga del Señor, se levantará en el desierto. Todos sus manantiales se secarán y todos sus pozos desaparecerán. Todo lo valioso que poseen será saqueado y se lo llevarán. Versículo 16, el pueblo de Samaria debe sufrir las consecuencias de su culpa porque se rebeló contra su Dios. Un ejército invasor los matará, a sus niños los estrellarán contra el suelo hasta matarlos, y las embarazadas las abrirán con espadas. Uno dice, wow, ¿pero qué Dios está haciendo? Dios está diciendo, yo te estoy protegiendo, yo te protejo, yo estoy aquí protegiéndote. Si no pasa nada es porque yo te estoy protegiendo. Pero tú lo que haces es traicionarme. Todo el tiempo es traición. ¿Qué usted hace cuando una persona todo el tiempo la está traicionando y por más que usted quiere cuidarla y cuidarla, todo el tiempo es traición para usted? ¿Qué usted hace? Usted a veces con los hijos de uno mismo no dice, ¿no quieres mi ayuda? Pues dale, me te mando tú. Y ya ustedes saben que después regresan. Dios está diciendo, yo estoy aquí,
te estoy cuidando, te estoy protegiendo, te estoy amando, estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí, pero tú estás traicionándome, pues vamos a hacer algo, yo voy a sacar las manos. Y cuando yo saque las manos, va a venir un pueblo y te va a matar. Y tus niños los van a estrellar contra el piso. Y las embarazadas, con una espada, le cortarán. ¿Usted no cree que ellos sabían que habían lugares así o pueblos así? Mis hermanos, así eran muchos pueblos eran caníbales. Muchos pueblos han sido. Muchos pueblos mataban a sus hijos. Muchos pueblos. Dios le está diciendo, mira los pueblos que están allá afuera. Si ellos están allá afuera y no te han atacado es porque yo te estoy protegiendo. Pero el problema es que por más que yo te protejo, por más que yo te protejo, tú me estás traicionando. Tú no quieres ninguna relación conmigo. Pues si tú no quieres ninguna relación conmigo, pues yo voy a retirarme. ¿Cuándo pasó eso? En Samuel, cuando los hijos de Samuel hicieron fuego extraño a Dios, Dios retiró su gloria. Y Dios dijo, voy a retirar mi gloria. Y una de las nueras de Samuel, porque su esposo había muerto por lo que hizo contra Dios, una de las nueras de Samuel, antes de morir, le llamó a su hijo Icabod, que significa la gloria del Señor se ha ido. ¿Qué hizo Dios? Retiró su gloria. Mis hermanos, y si hay alguien aquí que no le ha entregado su vida a Cristo, es posible que estés aquí o estés escuchando, sea a través de las redes o sea aquí, y sea una voz de alerta para ti diciendo, Dios, entiende que te he protegido, te he cuidado, he estado contigo, pero por causa de que sigues en pecado vas a morir. Por causa de que sigues en pecado vas a morir. Porque si nosotros analizamos este texto, todos ellos fallaron contra Dios y merecían la muerte. Pero Dios entra en un debate con ellos. Y miren la pregunta que Dios le hace a ellos y que yo quiero que si hay alguien aquí que no le ha entregado su vida a Cristo, no que haya aceptado, no, que le haya entregado su vida a Cristo, que vive para Cristo, que entregó su corazón a Cristo, hay una pregunta que este texto hace, no de manera directa, pero que está ahí. Y la pregunta que Dios hace es esta: ¿quién puede ayudarte? ¿Quién puede ayudarte? ¿Ustedes recuerdan cuando decía el Chapulín Colorado, creo que era, ¿quién podrá defenderme? La pregunta es que Dios está diciendo, ¿quién puede ayudarte? Estás en una condición de pecado, estás en una condición lejos de la misericordia de Dios, estás en una condición que vas a morir, y cuando habla de muerte, ahí no está hablando simplemente de una muerte espiritual, está hablando de una muerte física, vas a morir, y Dios hace esta pregunta, y yo quiero que nosotros analicemos. Si estamos en pecado, si no le has entregado tu vida a Cristo, si no le has entregado tu vida a Cristo, no a la religión, sino a Cristo, si no te has rendido en arrepentimiento delante de Cristo, en medio de tu vida tienes que contestarte esta pregunta: ¿quién puede ayudarte? Miren lo que dice el versículo 10. Ahora, ¿dónde está tu rey? Que te salve. ¿Dónde están los líderes de la tierra? El rey y los funcionarios que me exigiste. ¿Qué Dios está diciendo? Dios le está diciendo, tú me cambiaste y pusiste tu esperanza en otras cosas. Tú pusiste tu esperanza en otras cosas. Ahora estás en un gran problema y es que te vas a morir por causa de tu pecado. La paga del pecado es muerte y te vas a morir. La pregunta es, ¿quién puede ayudarte?
Le dedicaste toda tu vida al trabajo y ahora estás en el lecho de muerte y vas a morir. ¿El trabajo te puede ayudar? Eso es lo que Dios está diciendo. Confiaste en muchas. Miren, mis hermanos, el que era dueño de Apple antes de morir, Steve Jobs, era un hombre que el dinero no le hacía falta. No le hacía falta el dinero. Yo entiendo que no creía en Dios, como yo creo que él era un ateo realmente profesante, creo yo, porque hay ateos prácticos. El que no cree en Dios, hay gente que dice que cree en Dios, pero vive como si Dios no existiera, así que eso es lo mismo. Pero creo que él era naturalista o algo así, si no me equivoco. Uno de esos. Él murió de cáncer. Murió por una enfermedad terminal y completamente distinto a como era él. Él tenía todo el dinero del mundo. Pero todo el dinero del mundo no te puede sanar de cáncer. No puede. Imagínense que Dios le estaba diciendo a él, tú me abandonaste a mí por todo. Ahora tienes una situación que te vas a morir. Vete, dile a todas aquellas cosas por las cuales me abandonaste que te ayuden. Y eso pasa. Abandonamos a Dios por la familia, abandonamos a Dios por los hijos, abandonamos a Dios por el trabajo, abandonamos a Dios por el dinero, abandonamos a Dios por todo. Y cuando llega el momento que hay una muerte delante de nosotros, entonces Dios dice, ahora, usted no le ha hecho a sus hijos. Hay que confesar que eso a veces hasta bueno es cuando son grandes. Ahora es, ahora que me necesitas, Mientras tanto, nada que ver. Dios está diciendo, tú te alejaste de mí, buscaste para ti otras cosas. Ahora que estás en un problema, ¿dónde está tu rey? ¿Dónde está? Mira lo que dice. Que Él te salve. Dale. Que Él te salve. Que, mis hermanos, tenemos humanos, seres humanos que han perdido a sus familias por causa de su trabajo. Mis hermanos, Dios está diciendo, si se alejan de mí, tienen un problema y es que nadie los va a poder ayudar. ¿Quién puede ayudarte? ¿Quién va a poder ayudarte? Lo que dice Dios, en mi enojo te di reyes y en mi furia, ¿qué dice? Te los quité. ¿Por qué? Porque al final los reyes eran los reyes que Dios quería. No los reyes que Dios quería, los reyes que ellos querían. ¿Y qué hacían ellos? Almacenando el castigo. Almacenando el castigo. Ahora, aquí hay una esperanza. Aquí hay una esperanza. Y esa esperanza para la muerte. Esa esperanza que solamente Dios puede dar. Cuando vemos en la Nueva Traducción Viviente, se puede poner el versículo 14 en la Nueva Traducción Viviente. Miren lo que dice la Nueva Traducción Viviente, el versículo 14. Debo rescatarlos de la tumba, debo redimirlos de la muerte. Oh muerte, haz salir tus horrores, tumba desata tus plagas, ya no les tendré compasión. Eso dice la Nueva Traducción Viviente. La Nueva Traducción Viviente ayuda a entender muchos pasajes de la Biblia. Pero otros pasajes de la Biblia no nos ayudan en nada, sino lo contrario. Hay veces que hay que leer varias versiones. Mira lo que dice la Biblia Las Américas, el versículo 14. Los libraré del poder del Seol, los redimiré de la muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tus espinas? ¿Dónde está, oh Seol, tu aguijón? La compasión estará oculta a mi vista.
¿Le suena eso algo? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Ese texto, Pablo lo cita hablando de la esperanza del creyente. Hasta ahora Pablo está, Oseas está diciendo, tú mereces la muerte, tú vas a morir, y está hablando de una muerte física. Por causa de desobedecerme, hay un gobierno que es el gobierno de la muerte que está sobre ti y no va a haber quien te salve. Búscate a esa gente para ver si te pueden salvar, pero al final vas a morir. Pero sin embargo, en el Nuevo Testamento, Pablo utiliza este texto para decirnos que los que han creído en Cristo, aunque merecen la muerte, Dios no le va a dar la muerte, sino que le va a dar vida. Porque la muerte murió. ¿Cómo es eso? Cuando usted ve Génesis capítulo 4, Génesis capítulo 5, usted ve que la descendencia de Set y la descendencia de Caín dice, y tal murió, y tal vivió tantos años y murió, y tal vivió tantos años y murió, y tal vivió tantos años y murió. ¿Y qué dice la Biblia? Que la muerte reinó. ¿Qué significa? Que la muerte física reinó. La muerte era el rey de toda la creación. Toda la creación, todo ser humano al final va ¿a qué? A morir. Y va a morir. Y va a morir por causa de su pecado. Pero lo que Dios está diciendo, pero hay uno que venció la muerte y venció el reino de la muerte sobre su pueblo. Y ahí Pablo dice, versículo 54 de 1 Corintios 15, pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: destruida ha sido la muerte en victoria. Y después dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? O al revés, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu aguijón? Sí, lo que el Señor le está diciendo es, y créame, que si usted no está entendiendo mucho esto, créame que es uno de los pasajes más difíciles de interpretar en la Biblia. Porque por alguna razón no se ve de manera natural para nosotros que dentro de Oseas, Dios hablando del pecado del hombre que merece la muerte, de momento dice, pero hay un aguijón de la muerte que quedó destruido y Cristo fue el que venció la muerte. Así que Pablo utiliza este pasaje para decirnos que nuestro último enemigo, que es la muerte, quedó destruido. Y que eso que Dios le está diciendo a ese pueblo de Oseas, por causa de tu pecado, tú vas a morir y vas a morir, y la muerte reinó sobre todos los hombres, nos está diciendo, pero hubo alguien que venció la muerte. Y cuando esa persona vence la muerte, todos aquellos que creen en Él están libres de la muerte. Han ganado a la muerte. Por eso si vemos en 1 Corintios 15, 26 dice, y el último enemigo será abolido, será destruido. ¿Cuál es ese último enemigo? La muerte. 1 Corintios 15, 26. La muerte. Mis hermanos, usted sabe que la gente dice que nadie va a poder escapar ¿de qué? De la muerte, ¿cierto? Para los creyentes, ¿eso es verdad? No. La iglesia está muerta. ¿Qué usted cree?
Hay veces que nosotros podemos usar el término, mira, la iglesia no ora, la iglesia no estudia la palabra, la iglesia no esto. Oye, la iglesia parece como muerta, pero realmente la iglesia está muerta. ¿Qué usted cree? ¿Por qué no está muerta la iglesia? Porque Cristo venció la muerte. Cristo venció la muerte. Ese último enemigo, que es la muerte, quedó destruido. Y Pablo dice, y esto te digo, hermanos, versículo 50, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni lo que se corrompe heredará lo incorruptible. Y he aquí os digo, un misterio. ¿Ve lo difícil que es? ¿Qué dice Pablo? ¿Que esto es un qué? Un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero a Dios gracias que nos ha dado la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, mis amados hermanos, estad firmes y constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Qué está diciendo el Señor? El Señor está diciendo, merecen morir, pero los que creen en mí, el gobierno de la muerte no estará sobre ustedes. Por eso el apóstol Pablo dice, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? Lo que está diciendo Pablo es, y el Señor a nosotros es, aunque la paga del pecado es muerte, aquellos que hemos creído en Cristo, Él murió por nuestros pecados. Y cuando Él resucitó por nosotros, Él venció la muerte. Ese último, no sé si apareció el 15:26. 1 Corintios 15:26 dice, y el último enemigo, no sé si saldrá a la pantalla, el último enemigo, el 15 dice, mira aquí, sí, perdón. Y el último enemigo que será abolido es ¿qué? La muerte. ¿Sabes qué está diciéndonos Dios? Mis hermanos, hay una noticia que usted sabe, pero es muy fuerte. Todos vamos ¿a qué? A morir. Todos vamos a morir. La diferencia es, como dijo una vez Miguel Núñez, que cuando el creyente muere, realmente está más vivo que nunca. Porque el gobierno de la muerte que lleva al infierno fue destruido. Y Pablo, en un texto de exaltación, dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? En otras palabras, Pablo se está burlando de la muerte y le está diciendo, muerte, dime, ¿dónde tú estás? Muerte, dime dónde tú estás. Cristo te venció. Y el aguijón, que es eso que te molesta, que es la muerte, dice Pablo, y el aguijón de la muerte que siempre estás echando, quedó destruido. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Porque para el ser humano la muerte es el final. La muerte es el final, pero para nosotros no. Por eso el apóstol Pablo dice, si mi vivir es Cristo, en morir es ¿qué? Ganancia. Porque el enemigo último fue destruido, la muerte. Mis hermanos, nosotros como creyentes no podemos tenerle miedo a la muerte. Es como un refrán también que se dice, todo el mundo quiere ir al cielo, pero no se quiere morir. Y a veces nosotros como creyentes tenemos miedo. Ay, ¿qué pasará con la muerte?
Si somos creyentes, tenemos que entender algo. La muerte quedó destruida y aquel que ha creído en Cristo, aunque esté muerto, ¿qué? Vivirá. El aguijón de la muerte quedó destruido. Así que, mis hermanos, Dios nos está diciendo de una manera clara, el pecado los lleva a la muerte. No hay remedio para eso, solamente creer en Cristo. Y por medio de la fe en Cristo, somos liberados de esa condenación. Porque Él venció la muerte cuando resucitó al tercer día. Así que, si tú estás aquí y no le has entregado tu vida a Cristo, esto es importante, si no le has entregado tu vida a Cristo, Dios te pintó un retrato de lo que eres. Dios te pintó un retrato de lo que eres. Eres una persona que ha recibido misericordia tras misericordia, misericordia tras misericordia. Pero lo que has hecho es buscar otras cosas primero que Dios. Y Dios te está diciendo, por causa de que te has alejado de mí, aunque yo he sido bueno contigo, vas a morir. Por causa de tu pecado. Pero si hoy tú te arrepientes de tus pecados y le entregas tu vida a Cristo, serás un hijo de Él. Y al final esa muerte no podrá contra ti. Eso es lo que Cristo está diciendo. Esto no se trata de hacer una profesión de fe, mis hermanos. La vida es algo real y la fe es algo real. Yo decía ahorita en el estudio que cuando se estaba hablando de los sellos y todas estas cosas, realmente eso fue una conversación interna del Ministerio de Alabanza y todas estas cosas. Cuando yo no puedo entender algo, a mí me gusta entender ese algo, pero entenderlo dándole vueltas, dándole aquí, dándole para allá, y cómo se ve eso en la Biblia y cómo poder entenderlo de manera real. Yo no quiero simplemente decir, por ejemplo, como decía el pastor Rafa, los 7 sellos son los juicios y ya, no, yo quiero entender los juicios, quiero entender por qué hace falta los juicios, porque si viene nuestro Salvador pronto, quiero entenderlo e internalizarlo. ¿Por qué? Porque ese es el problema cuando en mi vida conozco una verdad que no llevo al corazón. ¿Qué pasa en mi vida qué pasa en su vida cuando usted conoce una verdad pero no vive esa verdad? ¿Qué pasa cuando vienen problemas y situaciones? Viene el desespero, viene la falta de fe. Y quizás decimos, pero es que yo sé eso, sí lo sabemos. Pero una persona dijo una vez que la distancia más larga es cuando llevar algo de la mente al corazón. Porque sabemos verdades. Pero Dios no simplemente quiere que lo sabemos. Dios quiere que nosotros los creyentes entendamos que la muerte quedó destruida. Que la muerte fue eliminada. Que nosotros no tenemos que tenerle miedo a la muerte. Porque la muerte fue vencida por Cristo. Cuando Cristo se levantó de los muertos, le dijo a la muerte, hasta aquí llegó tu dominio. De ahora en adelante, mis hijos, todo aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Cuando Cristo, su corazón comenzó a palpitar, cuando sus huesos y su cuerpo comenzó a moverse y los músculos comenzaron a moverse, y Cristo abrió los ojos, ahí Cristo le está diciendo a la muerte, con mis hijos hasta aquí llegaste. De aquí en adelante yo gobierno cada uno de sus vidas y cada uno de sus corazones y tú no tienes nada más que ver con mis hijos. La muerte quedó vencida. ¿Sabe qué dice Apocalipsis capítulo 20? Que los que fueron resucitados de la primera muerte, que es la muerte espiritual, la segunda muerte, que es la física, no podrá contra nosotros. Y a veces nosotros vemos a hermanos creyentes en un lecho de cama, en una cama, ahí en un lecho de muerte. Y vemos y decimos, bendito, pobrecito, pobrecito. Y el Evangelio de la Prosperidad comienzan a declarar.
Levántate, levántate. ¿Por qué? Porque vemos la muerte como una pérdida. Sin embargo, el apóstol Pablo dijo que la muerte es ¿qué? Es ganancia. Mis hermanos, los creyentes que estén en el lecho de muerte por causa de condiciones, por causa de todas las condiciones que este cuerpo mortal tiene, no está perdiendo, está ganando. Porque nosotros no hemos creído en Cristo solamente para esta vida. Nosotros no hemos creído en Cristo solamente para esta vida. Hemos creído en Cristo para una vida eterna. Y Dios nos está diciendo, la muerte no podrá contra ustedes. La muerte no podrá contra ustedes. La muerte no los podrá separar de mi amor. Eso no dice Romanos 8. ¿Quién nos separará del amor de Dios? Tribulación, muerte, angustia. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Estoy convencido que nada nos podrá separar de su amor. Nada. Mis hermanos, la muerte, otros que no son creyentes, sí pueden tenerle miedo a la muerte. Pero nosotros los creyentes, ¿qué va a pasar con nosotros? Cerraremos nuestros ojos aquí y dejaremos de respirar aquí. En este lugar, que lo que hay es sufrimiento. Ya no tengo que describir este lugar porque ya todos pasaremos a llorar describiendo todo lo que enfrentamos en este lugar. Pero ¿qué va a pasar? Vamos a dejar de respirar. Vamos a cerrar nuestros ojos aquí. Y al instante, cuando abramos nuestros ojos, nos encontraremos al Salvador. Nos encontraremos a aquel que murió y resucitó por nosotros. Y veremos lo que vio Esteban, que dice la Biblia, Esteban lleno del Espíritu Santo vio la gloria de Dios y a Cristo de pie a la diestra del Padre. Así que cuando creyentes tengan su último respiro aquí, dentro de toda la tristeza, entendamos que ganó la batalla, que la ganó. Porque la muerte sin Cristo es pérdida, pero con Cristo la muerte es ganancia. Padre, gracias Señor. Gracias Padre, como en medio de este dolor, como en medio de esta profecía donde le estás diciendo a ellos van a morir, van a morir, van a morir. De en medio de esta profecía hay un grito de esperanza que Pablo lo utiliza diciendo, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh sepulcro? ¿Dónde está? Padre, aquí hay gente que no te conoce. Yo te suplico en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo abra su entendimiento y que puedan comprender que separados de ti nada pueden hacer. Padre, que puedan comprender que solamente el sacrificio de Cristo a través de su cruz es el que da libertad. Padre, que tu Espíritu Santo haya podido retumbar en sus corazones y que puedan haber visto su retrato de que ellos son esas personas que se alejan de Dios y se alejan de Dios, aunque Dios ha sido un esposo para ellos, como dice tu palabra. Padre, que tu Espíritu Santo lo lleve a la convicción de que sin Cristo no pueden. Padre, tráelos al arrepentimiento. Que puedan ver que solamente en Cristo hay perdón de pecados. Padre, invítalos a través de tu Espíritu Santo, guíalos, llévalos al arrepentimiento. Y que entreguen sus vidas hoy a ti. Y Padre, nosotros los creyentes, danos valentía. Tu palabra dice que por causa de Cristo muchos morirán. Padre, danos valentía y haznos entender que tenemos que llevar el Evangelio hasta el fin de la tierra y que no tenemos por qué tener miedo a la muerte, porque la muerte no se enseñoreará de nosotros porque nuestro Señor venció esa muerte. Padre, danos esperanza. O ayúdanos a entender esta esperanza. Y que veamos de manera distinta la muerte, que veamos de manera distinta a aquellos hermanos o familiares que están alrededor de nosotros enfermos.
pero que son creyentes. Ayúdanos a ver de manera distinta este proceso, que no es un proceso donde simplemente se van debilitando y debilitando y debilitando hasta llegar a la muerte. No, que es un proceso que se van debilitando y debilitando hasta ver a su Creador. Y cuando ven a su Creador, todo es hecho nuevo. Padre, este cuerpo de muerte seguirá degenerándose cada día más, pero que nuestros espíritus vayan renovándose cada día más hasta la imagen de Cristo. Padre, ayúdanos, vuelvo y te pido, Padre, ayúdanos a ver a los enfermos en Cristo diferentes. Ayúdanos a entender que aquellos que mueren en ti vivirán. Ayúdanos a ver la muerte de manera diferente, porque por eso Cristo, una de las razones por las cuales resucitó, es para mostrarnos que la muerte al final no vence. Señor, haznos entender que al final nosotros ganamos en ti. En el nombre de Jesús. Amén.